A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Buen Provecho. Bienvenidos todos a su Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Estamos sin energía eléctrica en Radio Caracas Radio, así como está toda la zona de El Paraíso. Hubo protestas hoy en Los Naranjos, la organización Los Naranjos del Cafetal, por más de 15 horas o 15 días sin luz. Ya ni sabemos, ya no tenemos luz, no tenemos agua, no recogen la basura, no hay constitución, o bueno, sí hay, pero desde la cúpula, desde el vértice, imaginándonos que el gobierno fuese una pirámide, desde el vértice se violan la constitución y las leyes, pues no nos queda otra que decir que tampoco hay país, no hay una Venezuela, aquella Venezuela que nosotros conocimos, donde nacimos, donde crecimos, la Venezuela de la democracia. Por lo menos yo nací en la Venezuela democrática y vi a muchos tenerlo todo. Aquí la gente que estudió no estudió porque no quiso, porque se sembraron de escuelas, liceos y universidades, todos los estados y capitales de este país. Institutos tecnológicos. Aquí el que no se superó fue porque no quiso, porque aquí a nadie le pedían un carnet de partido ni del régimen. Aquí a nadie lo humillaban, no lo obligaban a vestirse de un color los días viernes. No se vestían de blanco, ni de verde, ni azul, solamente para las campañas electorales, pero aquí arrodillaron a una cantidad de empleados dependientes del Estado y ellos se arrodillaron por un 15 de último, siguen arrodillados. Pero lo que pasa es que ahora trabajan para una persona que está señalada en el mundo. No acá en Radio Caracas Radio, Thaís Peñalver y sus compañeros, Tomás Páez, la magistrada Blanca Rosa Mármol, Daniel Barnaghi, María Teresa Velandria o el profesor Oscar Vallés. No, es el mundo entero el que se levanta contra el señor que tiene el control del poder en toda Venezuela. Es la Unión Europea, es Estados Unidos, es más de 14 países que conforman el Grupo de Lima. Es el vicepresidente de los Estados Unidos haciendo una gira por América Latina para llamar la atención sobre lo que pasa en Venezuela. No hay gobierno en Venezuela, hay un secuestro. Así lo ve el mundo. No solamente nosotros acá en Radio Caracas Radio, donde nos tienen vigilados, sino el mundo moderno. Ese mundo moderno que se caracteriza por tener un marco legal nacional que es respetado, como lo he dicho aquí 1000 veces y no me cansaré de decirlo, por el poder, el alto poder y por los ciudadanos. Por un marco legal internacional, tanto por el alto poder como por los ciudadanos. El mundo es que se rige por normas. Es el mundo el que le está diciendo a los que tienen secuestrado a Venezuela que no son tiempos de tener un país y a sus ciudadanos como rehenes, que eso no existe. Eso es propio de la barbarie, del mundo primitivo. Y aquí hay un país que se niega a vivir en ese mundo primitivo. Somos una mayoría quienes queremos cambiar de gobierno, cambiar de modelo político, porque este modelo político es comunista. Queremos un modelo político que sea la democracia inclusiva, donde elegimos, no solamente votamos, sino que elegimos a nuestros gobernantes y donde podamos vivir en plena libertad. Que el sistema de justicia sea autónomo, profesional y oportuno. Que el poder legislativo legisle, haga leyes, investigue y controle. Que el poder ejecutivo respete a los ciudadanos. Por estos días veía un video del presidente Macri en Davos. Y cómo se reunió el presidente Macri con todos los líderes del mundo. Cómo trataban a Macri con respeto, desde los grandes empresarios hasta los presidentes, príncipes y reinas, representando al pueblo de Argentina con dignidad, con respeto. Eso es lo que, por lo menos yo, Thaís Peñalver, quiero para mi país. Yo sí tengo muy altos mis niveles de exigencia para quien pueda ser el presidente de Venezuela y para la clase política.
que los partidos se ocupen, en lugar de estar renovándose en plena dictadura, que se ocupen de formar a sus cuadros, hombres y mujeres formados en el Estado-Nación, hombres y mujeres formados para ser ministros el día de mañana. Porque lo que no hemos escuchado hasta ahora es un plan de gobierno alternativo, es una propuesta para sacar a Venezuela de este atolladero. Lo que vemos es que saltan cuando los llama una ANC constituyente cubana para ir a unas gobernaciones. Los vemos como saltan para ir a unas alcaldías. Los vemos como saltan para ir a unas presidenciales. ¿Unas presidenciales con quién? ¿En qué país? ¿Sobre qué plataforma? ¿Con cuáles instituciones vamos a ir a unas elecciones presidenciales? Aquí no hay que rescatar primero a Venezuela, construir el tejido institucional, crear a la nación de nuevo e ir luego a unas elecciones constitucionales. ¿O es que para ustedes, los que son los candidatos presidenciales, esto como está es un país? Porque también, y yo se los agradezco, es bueno saber que con ustedes no podemos contar, ustedes candidatos presidenciales del dictador, para construir mañana una democracia. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenas, mucho gusto en estar de nuevo con ustedes, contigo, Taí, como siempre los martes. Y bueno, siempre estamos lamentablemente llenos de preocupaciones por Venezuela, como tú lo acabas de exponer muy bien. Sin embargo, hoy tenemos como un bálsamo, vamos a decirlo de esa manera, la declaración de la Conferencia Episcopal sobre lo que estamos viviendo. Es un comunicado. Seguramente nuestros oyentes tendrán conocimiento de ello, pero quiero recalcarlo por la importancia que reviste. En primer término, yo creo que no puede haber un retrato más leal y más auténtico de lo que está pasando, porque así lo define en todos sus considerandos, que son pocos pero precisos, y que quiero destacar aquí hoy. Dice la Conferencia Episcopal integrada por los obispos, ¿verdad?, que la Asamblea Nacional Constituyente cubana, le agrego yo, le impone al Consejo Nacional Electoral que realice elecciones presidenciales adelantadas. Aquí el primer término hay que señalar que esas elecciones presidenciales adelantadas son inconstitucionales e ilegales, porque no pueden hacerse de esa manera, porque existe un procedimiento al respecto que no puede ser violentado de esa forma. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿por qué ese apuro en realizar esas elecciones adelantadas? ¿Qué es lo que pretende el régimen? Es una pregunta que todos debemos hacernos, ¿verdad? Y dice también el comunicado que ellos ratifican lo que ya dijeron en su pastoral, que todos leímos, ¿verdad?, del 12 de enero, de que esta constituyente, como le hemos dicho hasta la saciedad, es inconstitucional y es ilegítima. Y dice también muy sabiamente que lo es en su origen y en su desempeño. Porque es ilegítima en su origen por la forma en que se hizo la elección, completamente con unas bases comiciales parcializadas y que no respetó el derecho de todos. Y en el desempeño, porque hemos visto cómo en su ejercicio se atribuye potestades que no tiene, entre ellas de la que estamos hablando en este momento, de convocar a unas elecciones. Ha querido convertirse, como lo dice la Conferencia Episcopal, en un suprapoder con funciones ejecutivas y judiciales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que leer este comunicado con mucho cuidado y aplicarlo, porque realmente es una guía de lo que debemos hacer para salir de la situación en que nos encontramos. Dice que se extralimita la Asamblea, como lo hemos dicho,
en la convocatoria, y que esto es muy importante y lo quiero recalcar porque siendo evidente se dice poco, y es que es un despropósito ético y humano, estoy citando textualmente, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegia un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En democracia, continúa el comunicado, la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. Quiero recalcar mucho este punto porque siempre he pensado que si a alguien le compete la situación de vida que en realidad tenemos en Venezuela en este momento, es precisamente a la Iglesia y es precisamente a la religión católica en este caso, porque somos quienes tenemos que considerar, sin considerarme yo la Iglesia por supuesto, quienes creemos en Dios, la solidaridad y la caridad y la preocupación por lo que sufren nuestros semejantes, que no otra cosa es la que estamos viendo en Venezuela a diario, sin meternos en situaciones mucho más complicadas y muy fuertes y dolorosas como sería la de la tortura en Venezuela, y de la que recientemente vimos varias denuncias muy importantes que hizo Tamara Sujo esta mañana al respecto. Entonces el comunicado continúa diciendo que debemos recordar lo que dice la Constitución de que, y esto es muy importante, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Eso está en el artículo 5 de la Constitución, y por tanto es el pueblo el que debe asumir su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación, como prevé nuestra Carta Magna en el artículo 71. Es el propio pueblo y no una instancia espuria el que sitúe las cosas en su justo lugar. Ya tuvimos esa experiencia, el 16 de julio fue muy exitosa, todos nos expresamos plenamente lo que pensábamos, sin embargo, contra la voluntad popular así manifestada, se instaló esta constituyente cubana con esta ilegitimidad de origen y desempeño de la que hemos hablado, y que se quiere erigir en un suprapoder y que cogobierna en Venezuela a imagen y semejanza de la que está en Cuba, que tiene funciones legislativas y constituyentes, y la tienen allí, digamos, coloquialmente a la mano, para en cualquier momento el régimen incorporar lo que le sea necesario para continuar en la sumisión del pueblo cubano. Entonces el comunicado continúa que para ello se necesitan instituciones del Estado que respeten la voluntad del pueblo, y el CNE debería hacerlo para cumplir con la imparcialidad que le pide la Constitución y actuar así con transparencia y equidad. Y si vivimos realmente en democracia, el CNE debería mantener su autonomía y servir al pueblo elector. Todos sabemos que no es el caso, que tenemos un CNE que es la Oficina Electoral del Pueblo, y bueno, seguiremos hablando más de esto en breve porque creo que tiene la mayor importancia. Sí. Estamos analizando punto por punto, y nos lo están pidiendo acá nuestros oyentes por vía de rcr.tv, el comunicado de la Conferencia Episcopal. Clarísimo comunicado. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía,
todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. La magistrada Blanca Rosa Mármol de León, hoy en el espacio Justicia de Buen Provecho, está analizando punto por punto el documento de la Conferencia Episcopal. Cuando estábamos en la pausa comentábamos que solamente la Conferencia Episcopal y el secretario general de la OEA, para nosotras dos, Luis Almagro, han hecho documentos donde relatan, describen con profundidad, con principios, con fundamentos, la grave crisis de Venezuela. Yo no he encontrado, magistrada, en ningún otro lugar documentos tan claros. Las 3 cartas de Almagro del año del 2016 y del 2017, entre esos 2 años, describiendo nuestra situación. No hay aquí un partido político, no hay aquí una coalición de partidos que se atreva a decir lo que ha dicho Luis Almagro y tampoco lo que ha dicho la Conferencia Episcopal Venezolana, que está claramente ligada al sentimiento de los venezolanos, al drama que vive Venezuela en este momento. Además, como usted lo decía ahora, es una suerte de guía, no una guía espiritual, una guía ciudadana sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Exactamente, así es. Y dices muy bien que ha sido solamente Almagro y la Conferencia Episcopal quienes han hecho ese diagnóstico, porque es como un diagnóstico de lo que tenemos y de una manera objetiva y fundamentada. Por eso la importancia que reviste y el valor también de orientación que tiene a la ciudadanía, destacando, como tú también acabas de decir, la conexión que tiene con la gente y con lo que se está viviendo en Venezuela. Ellos, en este comunicado que ya va a terminar, al cual me voy a terminar de referir, terminan diciendo que la dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación. 2 puntos. La comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable. La dirigencia de los partidos políticos ha sido, en muchas circunstancias, deficiente e incoherente. Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales. La situación y el momento que estamos padeciendo los venezolanos ante esta crisis global requiere de una gran dosis de esperanza, continúo leyendo el comunicado, junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, dignificar a las personas y fortalecer a las familias y comunidades
a la que pertenecemos. En ello estamos dispuestos a colaborar para que encontremos el rumbo de una Venezuela fraterna y de todo. Lo positivo y lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad. Y aquí quiero destacar y recalcar que dice, despierta y reacciona, es el momento. Lema de la segunda visita de San Juan Pablo II a Venezuela en 1996. Resuena en esta hora aciaga de la vida nacional y aquí viene la definición. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera cualquier otro poder. Tenemos 2 llamadas, magistrada. Adelante, bienvenido. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes, Alonso por favor. Becerra. Encantada. Adelante. Mira, el CNE en 6 meses eligió 500 y pico de constituyentes, mal convocados, no constitucionalmente. Luego, 23 gobernadores y después 335 alcaldes. No tuvo tiempo de elegir a los 2 diputados del Amazonas para que la, entre comillas, la Asamblea Nacional volviera a la legalidad, según la interpretación del TSJ. ¿Qué les parece? Tenemos otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? Parece que se cayó la segunda llamada, magistrada. Sí, pero lo que dice el amigo que llamó es realmente un récord, ¿no? Un récord de eficiencia, entre comillas, en las elecciones de la oficina electoral del régimen. Es un récord y una demostración muy clara que el CNE, ese CNE, no es un Consejo Nacional Electoral, no es una oficina pública que trabaja para los venezolanos, sino que evidentemente trabaja para el régimen, para quien está en el poder, para quienes están en el poder. Así es. Los CNE del mundo moderno, el mundo moderno es donde hay democracia, son simples oficinas públicas, donde todos los ciudadanos tienen acceso. No son poderes, no son cajas negras, no son esa monstruosa burocracia en la que han convertido aquí el CNE, y trabajan para los ciudadanos. De hecho, cualquiera puede dar los resultados en esos países, y yo los invito a que hagan un estudio comparativo en Google, es gratis. Si tienen un poquito de tiempo y vean cómo funciona y cómo son los ciudadanos quienes se dirigen al CNE y los partidos políticos tienen otra posición. Tenemos 2 llamadas más. Adelante, ¿sí? ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre, por favor. Mi nombre es Petra Rodríguez, llamo de Caricuao. Adelante. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo llamo para decir una sola cosa. Aquí la gente como que no se ha dado cuenta que ese carné de la patria es la trampa más grande para ganar las elecciones. Ese es mi concepto. ¿Por qué hasta el general ese Churrión está obligando a los militares a que lo saquen? Esto es una grandísima trampa y aunque uno vote y vuelva a votar, yo pienso, no sé, no soy tan inteligente para decir que es así, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias y la felicito por el programa. Gracias. Adelante, tenemos otra llamada, ¿sí? Rosa Jiménez de Guatire. Adelante, señora Rosa. Bueno, le voy a contar una cosa. Al 4 de enero nacieron unos gemelitos en la Santa Ana del Seguro Social. Los niños nacieron 7 mesinos, una hembra y un varón. Y por no haber goma para ponerle respiración artificial, le voy a decir, los 2 gemelitos se murieron. Y le voy a decir quién eran los gemelitos. Eran mis bisnietos. Gracias. Dios, qué dolor. Eso es lo que vivimos en Venezuela, en nuestra doliente Venezuela. Y es por eso que tenemos que sumar fuerzas, porque nosotros tenemos que salir adelante y acabar con esta situación. En el JM de Los Ríos los niños no reciben la quimioterapia. Yo solamente quisiera que quienes nos escuchan pensaran, no se los voy a decir yo, simple ejercicio mental, no cuesta nada. No hay que hacer mucho esfuerzo. El chavismo controla las medicinas en Venezuela y los insumos médicos. ¿Cómo los controla? Los controla porque aquí no se producen medicamentos ni insumos médicos. Desde el momento en el que el chavismo en el poder, desde hace ya casi 20 años, le negó las divisas a las fábricas, a las industrias farmacéuticas para que fabricaran los medicamentos para nosotros los venezolanos. Fueron ellos.
Aquí no ha tenido poder otro partido político ni otro dirigente político. Es el chavismo, son los chavistas. Ustedes han tenido el poder a lo largo de casi 20 años. Inventaron un fondo chino para hacer medicinas chinas y se robaron el dinero. Nos han dejado sin medicamentos para que los venezolanos vivamos o escuchemos lo que acabamos de escuchar. A quienes nos vigilan, a nosotros, aquí en Radio Caracas. ¿Qué opina de lo que acaba de decir la señora desde Guarenas? ¿Qué siente? ¿Que hay una guerra económica? No, la guerra económica fue contra industriales, productores, comerciantes y agricultores para tener el control social de todos nosotros. Esa guerra económica la declaró el extinto, lo he dicho 1000 veces a fuerza de ser reiterativa. Cuando expropió la fábrica de aceite Diana, dijo, y ahora van a saber lo que es la guerra económica. Es exactamente al contrario, pero con la manipulación habitual, esto nos la han endosado a quienes luchamos por la democracia. Pero la guerra económica es contra la producción libre, contra el libre comercio, contra el ejercicio de las libertades, desde todo punto de vista. Ahí está el llamado, despierta. Despierta, dice. Si usted no es católico, no importa. Lea el mensaje, lea el documento. Claro. No se trata de curas con sotanas, como me está escribiendo acá un oyente de una forma maleducada y grosera. Me escribe a mí, que soy una persona respetuosa, y a la magistrada, que es una persona decente, respetuosa, que habla con un tono delicado, para orientarnos de forma irrespetuosa, los llaman curas con sotanas y están ofendiendo por acá, por el dilo. Están gastando dinero para eso. Yo no creo que ningún venezolano de bien en este momento esté gastando dinero para ofender a la Iglesia Católica. Además que descalificar no es nunca un argumento. Un venezolano de bien nos está escribiendo y nos dice, por favor, Thaís, hija, sin nada de agua, ya hace hoy 3 meses. Un llamado de emergencia al barrio Colina Suave, kilómetro 9 del Junquito. Por eso es que hay que hacer el énfasis en, perdón que te interrumpí ahí, en este punto 5 del comunicado, que es que dice, por tanto es el pueblo el que debe asumir su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas, como por ejemplo que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación, como prevé nuestra Carta Magna en el artículo 71, y no este diálogo que yo estoy viendo aquí en la pantalla que permanece en BTV, que además tiene un nombre muy curioso y muy a la medida, que es diálogo de paz. Nosotros no tenemos que buscar diálogos de paz porque nosotros no estamos en guerra. Aquí estamos en la lucha por reconquistar la democracia que nos la ha arrebatado este régimen y no nos reconoce los derechos constitucionales para ejercerlos y lograr nuevamente al ejercicio de ellos. Nos hablaba la señora que llamó antes sobre el carnet de la patria para elecciones y yo les quiero preguntar, ¿cuáles elecciones? ¿En qué país? En los países donde todo funciona hay elecciones. En un país desmantelado como Venezuela, del cual ya no queda país, quedamos nosotros en pie. Así es un chantaje. Eso no son unas elecciones. Lo ha dicho el mundo. Yo sé que les han cerrado las alternativas de informarse porque tienen el control también de los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Pero muchos tienen teléfonos. No es difícil ver cómo Estados Unidos, cómo Colombia, cómo Argentina, cómo la Unión Europea rechaza estas elecciones. Entonces nosotros, los venezolanos, vamos a seguir hablando de elecciones. ¿Qué es lo que está viendo el mundo que aquí la gente parece que no quiere ver? Vamos a una pausa y regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y Buen Provecho. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho, estamos hablando de justicia. Paradójicamente en Venezuela estamos hablando de justicia, aunque usted no lo crea. Queremos saludar a nuestro queridísimo Daniel Lara, que nos está viendo por rcr.tv. Daniel, yo le dije a la magistrada acá en la pausa que tú la amas, porque así me lo dijiste. Yo amo a esa mujer. Así que vean a ver ustedes dos cómo se entienden. Muy agradecida y muy abrumada. Saludos. No, a Daniel lo queremos, lo extrañamos, pero también nos encanta que esté tomando otros aires, viendo otras culturas, aires porteños, ratificando que todas las cosas que él decía aquí en estos mismos micrófonos sobre cómo debe ser un país, cómo deben funcionar los gobiernos, cómo deben responder los ciudadanos, no era simple retórica, porque él lo ha vivido en Israel y lo está viviendo en este momento en Alemania, y no hemos hablado sobre ese tema todavía, pero sé que me va a dar la razón cuando podamos conversar. Está en la superficie, como digo yo, cuando la gente sale de Venezuela, de ahí, cuando la gente viaja, yo la felicito porque va a la superficie. Nosotros estamos aquí en el inframundo. Hasta los que viajan y salen por tierra, ya al cruzar la frontera con Colombia, respiran, llegan a Cúcuta, otro aire. Ya existe allá, ahí sienten el choque cultural de las cosas cuando funciona. Sobre todo un video que está rodando por allá, por ahí por las redes, de unos venezolanos que tomaron un polideportivo en Cúcuta y trataron de sacarlos porque es una instalación privada. Y allí es donde llega un mensaje que ven y viven en carne propia en este momento quienes escucharon los mensajes de esas personas que decían: pues no nos vamos de aquí porque esto debería ser público. Así es. No nos vamos de aquí hasta que no nos consigan a mujeres con sus hijos un lugar donde estar. Eso fue lo que se sembró en buena parte de Venezuela en 20 algún momento años determinado. sembrándolo. Hay que darle, el gobierno tiene que dar, el gobierno tiene que regalar, el gobierno tiene que suministrar. Eso no fue crear un país así, no, eso fue porque lo una que tiene siembra que buena. darse son las oportunidades. Es la igualdad de oportunidades. La libertad para que cada quien Para que pueda cada quien se proveerse desarrolle. a sí mismo. Claro. Eso es lo que tenemos que pedir, porque aquí están pidiéndonos bolsas CLAP que no llegan desde hace un tiempo. Es que las bolsas CLAP no van a llegar porque los alimentos que llegan en las bolsas tienen que comprar los importados, porque las empresas venezolanas, y también lo he dicho aquí muchísimas veces y lo voy a repetir, la empresa que hacía la pasta que usted se come, la empresa que hacía la mayonesa que usted se come, el café que usted se toma, la leche que sus hijos necesitan, esas empresas fueron expropiadas. Así es. Porque aquí mucha gente cree y entiende y lo ve como normal que los gobiernos produzcan leche. Los gobiernos no son vacas lecheras, los gobiernos no son empresas para producir alimentos. Lo que producen y deben producir los gobiernos son otra cosa, que es estabilidad
para que los ciudadanos puedan crecer, trabajar, desarrollarse y vivir sus vidas en paz. Lo que tiene que proveer un gobierno es seguridad ciudadana, seguridad jurídica. Respeto a los derechos, respeto a la Constitución. Pero no pedimos eso, magistrada. Reconocerles a todos las oportunidades, sí, porque ha habido como, vamos a decir, un adoctrinamiento en el sentido contrario, de que las personas esperan recibir, muchas de ellas, que sienten que el Estado está obligado a darles y no reflexionan, no se dan cuenta. Quizás puede ser que oyéndonos conversar aquí les hagamos llegar el mensaje de que en el fondo lo que ellas quieren, sin darse cuenta, es igualdad de oportunidades, tener oportunidad de estudiar, de aprender, de acceder a todos los servicios para poder en un futuro ganarse la vida decentemente. Mientras tanto, todo lo demás es mendicidad, y eso al final es, como lo hemos dicho tantas veces aquí, chantaje, que termina con un carnet de la patria que es exigido para el ejercicio del más mínimo derecho. Así es. Vamos a comentar un poco, porque Tamara Sujo esta mañana, magistrada. Eso es muy importante, yo no quería que lo dejáramos pasar. Denunció algo muy grave, sí. 38 casos de tortura. Estas personas tuvieron que proteger sus identidades. Fueron consignados en la Corte Penal Internacional. Por estos días me preguntaban, ¿usted sigue confiando en la justicia, en la Corte Penal Internacional? Y bueno, yo sí confío en la justicia. Yo sí también, porque siempre la justicia llegará. Lo que yo no confío es que cuando haya llegado la justicia, les otorguen sobreseimientos. Indultos. Y entonces no se cumplan las condenas. Porque donde no hay justicia no va a poder haber paz. Por eso es que yo siempre, cuando la gente pide, por ejemplo, en un momento de desesperación, la pena de muerte, les digo que no es necesario ni conveniente, porque, lo digo de nuevo, cuando se trata de la pena de muerte, los errores no tienen remedio, sino que una justicia suficiente es una pena cumplida. Una pena efectivamente cumplida, eso es justicia. Y hemos visto cómo están protestando, por ejemplo, en el caso Fujimori, porque le dieron un indulto. No me quiero meter en el análisis de la situación de él, porque no la conozco exactamente, pero es un ejemplo que viene a la mente. Y es muy importante destacar lo de la tortura, porque hablando, como hablábamos anteriormente, de la distorsión de valores que se ha producido y de la desorientación tan grande que hay en la ciudadanía, hemos llegado al punto en que yo vi con gran preocupación en estos días cuando hablaban del general Baduel, que está recluido en ese horror que llaman la tumba, y la hija lo ponía en un tuit, y hubo muchas respuestas que decían que bien merecido se lo tenía, que ojalá se quedara allí para siempre, etcétera, y una serie de comentarios. Y lo que me resulta increíble es que la gente pueda aceptar que exista un lugar como ese llamado la tumba, que no es otra cosa que un lugar de tortura, donde las personas están aisladas del tiempo, de la luz, de la comunicación. Es tortura psicológica, es un delito de lesa humanidad. Por eso es tan importante estas denuncias que estamos analizando de la doctora Tamara Sujo. Y no quiero dejar pasar, aunque tiene relación, pero no es lo mismo, seguimos en el próximo, después del próximo corte. Sí, seguimos el próximo corte. Vamos a una pausa, ya regresamos, amigos, con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio.
creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Voy a leer un poco, amigos, una pequeña cita del trabajo en el Nacional sobre la denuncia que hoy interpuso ante la Corte Penal Internacional Tamara Suju. Dice: el propósito de las nuevas incidencias es demostrar que las torturas, crimen de lesa humanidad, no solo son sistemáticas en Venezuela, sino que se utilizan para obtener confesión o que las víctimas acusen a dirigentes de la oposición, a civiles o militares de acciones supuestamente subversivas, por lo que se ha generado una nueva ola de represión, intimidación, desapariciones forzadas y acusaciones judiciales. Esto lo pueden leer en el Nacional. La negación de la justicia. La negación de la justicia. Yo escribí un tuit hace 15 días, 48 horas después de unos sucesos que conmovieron a Venezuela. Y dije: Venezuela no tiene héroes y no tiene mártires, porque los olvida el mismo día que los entierra. Sí. Muchas personas me criticaron y hasta me ofendieron por lo que dije. Ya han pasado 15 días. Y solo me parece que era que usted y yo somos las únicas que estamos hablando de la autopsia. De la autopsia que dice que, para gran horror, porque está comprobado que fue, como llaman, tiro de gracia, por ejemplo, lo que le dieron a Lisbeth Ramírez, que era la acompañante de Óscar Pérez, que es la persona de quien estamos hablando, y quienes les acompañaban en el día de esa masacre espantosa que se produjo aquí en Venezuela, y ya que pareciera olvidada, porque ahora estamos empecinados en si el dilema único que tenemos es si votamos o no votamos, como que si no estuviera pasando nada. Como si rescatar a Venezuela no fuese la prioridad. Exactamente. Pero parece que sí es la prioridad del mundo. Siempre escuchaba, a lo largo de estos años decía: el mundo no nos mira, el mundo no nos ve, el mundo ignora lo que pasa en Venezuela, esos organismos internacionales no se ocupan de nada. Ahora todos están aquí con los ojos puestos en Venezuela. Y están clarísimos. Están claros en lo que está pasando, quizás más claro que muchos venezolanos y que muchos de la clase política venezolana, que saltaron a validar tarjetas ante el llamado de la constituyente cubana. Es que yo creo que se lo decía estaba con Óscar Vallés el viernes, y decía que nosotros 5 parecemos raros en estos buen provechos, porque pareciera que somos los que estamos empecinados en ver la legalidad, en no reconocer como un poder constituido a esa Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Y pareciera que la Asamblea Nacional Constituyente, así como el diálogo, para algunos dirigentes de la clase política